Muchas gracias por estar aquí hoy día. El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile está muy preocupado, junto con el Ministerio de Salud, en relación a la educación al paciente. Sabemos que con la educación al paciente nosotros podemos ir previniendo las enfermedades crónicas no transmisibles, como el caso de hipertensión arterial, y a mí me toca hablar en específico de este tema hoy en día. En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, es necesario recalcar que en el mundo las enfermedades cardiovasculares son responsables de 17 millones de muertes al año. Es decir, casi un tercio del total corresponden a las enfermedades, cardiovasculares. Y entre ellas la hipertensión anualmente causa 9,4 millones de muertes al año. La hipertensión es la causa de 45% de las muertes por cardiopatías a nivel mundial y el 51% de las muertes por accidentes cerebrovascular. Por eso es muy importante que el foco de las políticas públicas de todos los gobiernos sean referentes a tratar esta epidemia. En el mundo, en el año 2008, ya se había diagnosticado con hipertensión aproximadamente el 40% de los adultos mayores de 25 años, y el número de personas afectadas aumentó, imagínense, de 1.980, 600 millones a 1.000 millones en el 2008. La máxima prevalencia de hipertensión se registra en África, con un 46% de los adultos mayores de 25 años, mientras que la más baja es la región de las Américas, con un 35%. Y en general, la hipertensión tiene una prevalencia mayor en los países de ingresos, menor, de ingresos elevados, mientras que en los países con ingresos bajos o medianos o medios, como dice la Organización Mundial de la Salud, es aproximadamente el 40%. Ahora, ¿por qué es un problema de salud pública mundial? Porque la hipertensión es creciente y es proporcional al envejecimiento de la población, a los factores de riesgo relacionados con el comportamiento, una dieta no sana, el uso nocivo del alcohol, el consumo del tabaco, la inactividad física, el sobrepeso, la exposición prolongada al estrés, son factores que van a producir un mayor aumento de la hipertensión arterial. Las consecuencias adversas de hipertensión para la salud son muy complejas. Hay muchos afectados, no solamente la persona que tiene hipertensión arterial, sino que las familias, los países, las cargas de enfermedades que tienen que soportar por problemas ya o daños complejos por esta enfermedad. Por ejemplo, un infarto agudo del miocardio. Se hace cargo el Estado, ¿verdad? Pero también se requiere un tratamiento, una mantención de esta patología por especialistas y una carga para el Estado. Accidentes cerebrovasculares, una persona con un daño, a nivel de este tipo, produce un deterioro, económico, psicológico en las familias y en los países. Y la insuficiencia renal, un paciente con insuficiencia renal que ha tenido hipertensión arterial y que no se ha cuidado en su vida y que ha tenido diabetes y no se la ha cuidado tampoco, ha tenido sobrepeso, factores que se van sumando unos a unos, pueden llegar a una diálisis, y eso va a aumentar los costos en salud. Como les decía, el consumo del tabaco, la ingesta de alcohol, la obesidad, la hipercolesterolemia, que va a hablar luego mi colega Roxana Hinojosa, y la diabetes mellitus son factores de riesgo que se encuentran asociados a la hipertensión arterial. Un riesgo muy importante, el consumo del tabaco. En el 2008 había 1.000 millones de fumadores en el mundo, y en realidad la prevalencia también de obesidad casi se había duplicado en 1980. Entonces, tener ojo y mucha cautela con este tipo de estilos de vida. ¿A qué contribuye la hipertensión arterial? La hipertensión arterial, si no se detecta a tiempo, si no es controlada, contribuye a la carga de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia renal, a la mortalidad y a las discapacidades prematuras. Afecta, obviamente, a las poblaciones de ingresos bajos y medios, en que los sistemas de salud no son fuertes, ¿cierto? La hipertensión rara vez
produce síntomas en las primeras etapas, es silenciosa, se le llama el asesino silencioso. Y en muchos casos no se diagnostican, los casos que se diagnostican a veces también no tienen acceso al medicamento, a pesar que en nuestro país existe una reforma, ¿cierto?, desde el año 2005, la reforma Auge, que es una reforma, es una política pública de salud, que lo que ha hecho a nivel mundial ponernos en la palestra, porque somos un país modelo en relación a otros para poder dar acceso, oportunidad, protección financiera a los ciudadanos de nuestro país. La detección temprana, por lo tanto, es muy importante, el control de hipertensión arterial y un modelo de política pública, ¿cierto?, que se basa en la prevención, en la atención primaria, en el enfoque del paciente en este tema es importante. Hay que considerar también que hay muchos problemas, ¿cierto?, con respecto a la hipertensión arterial, por ejemplo, las complicaciones que tiene, como la cirugía con revascularización miocárdica, la endarterectomía, es un procedimiento quirúrgico que saca el ateroma de los vasos sanguíneos, son procedimientos quirúrgicos costosos para todos los países y para todos los sistemas de salud. Por lo tanto, van agotando los presupuestos de salud de los países. Por lo tanto, de ahí radica la principal eje, que es la prevención. En Chile es la primera causa de muerte la enfermedad isquémica del corazón, seguida la enfermedad cerebrovascular. Hay un 48,9 y un 47,3% de muerte por 1000 habitantes respectivamente. En la encuesta de calidad de vida y salud del 2006, hecha por el Ministerio de Salud, dice que la hipertensión arterial es la principal enfermedad crónica que es declarada en la población y tiene una prevalencia de presión arterial elevada en personas de 17 años y más de un 33,7%, es mayor en hombres, un 39,9%, y un 33,6% en mujeres, algo que tengamos bueno en mujeres. Del total de personas con presión arterial elevada, el 60% conocía su condición, un 74,7% y 46,8% de las mujeres y hombres respectivamente, un 54,6% de las mujeres y un 20,4% de los hombres refirió estar en tratamiento farmacológico y solo el 11,8% tenía la presión arterial controlada, imagínense. De ellos, las mujeres presentaron un mayor porcentaje de compensación que los hombres, de un 19,1% versus un 5,4%. Por lo tanto, somos más, las mujeres somos mucho más controladas y hacemos mejor estos tratamientos y aún mejor este tipo de enfermedad. Entonces, lo importante de la hipertensión arterial es que la principal causa de mortalidad y factor de riesgo cardiovascular de prevalencia mundial, especialmente en los países de ingresos bajos y medios, es un factor de riesgo más común, fácilmente identificable y reversible. ¿Para quién? ¿Para qué enfermedades? Infarto al miocardio, la enfermedad vascular cerebral, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, disección aórtica y la enfermedad vascular periférica. Esto es un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud, donde vio la prevalencia de la hipertensión en adultos de 25 años y más, y vio, ¿cierto?, que en hombres, mujeres, bueno, y esta es la barra de los hombres, o sea, de las mujeres y de ambos sexos, es que es un informe de la situación mundial de las enfermedades crónicas no transmisibles, y en relación a esto vemos que hay un mayor porcentaje de prevalencia de hipertensión ¿cierto?, en África, en las Américas, en Europa, también está elevado en hombres. Y aquí se muestra, en esta gráfica, la prevalencia de acuerdo a los ingresos socioeconómicos, que los ingresos socioeconómicos medianos y bajos, ¿cierto?, aumenta más que las de ingresos altos. Ahora, en relación a las enfermedades cardiovasculares, la carga de la enfermedad es altísima, más o menos un 51% es la carga de la enfermedad, es decir, los costos asociados a esta enfermedad no transmisible
produce muerte prematura, discapacidad, dificultades personales y familiares, pérdida de ingresos y gastos médicos ocasionados por esta enfermedad son aquejan mucho a las familias, a las comunidades y a la sociedad. ¿Qué es lo que es hipertensión arterial? Hipertensión arterial, bueno, los vasos sanguíneos llevan la sangre, ¿cierto?, desde el corazón a todo al organismo. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos. La presión arterial es producto ¿de qué? De la fuerza con que la sangre presiona las paredes de los vasos sanguíneos, es decir, la arteria, a medida que es bombeada por el corazón. La hipertensión, entonces, es una afección en la cual la presión de los vasos sanguíneos es permanentemente alta. Cuanto más alta es la tensión arterial o presión arterial, más tiene que trabajar el corazón en bombear la sangre. Si no se controla, la hipertensión puede provocar infarto al miocardio, hipertrofia ventricular y finalmente insuficiencia cardíaca. En aquellos vasos sanguíneos, la presión alta puede provocar dilataciones como aneurismas, muy frecuentes en mujeres sobre 45 años, zonas de debilidad de la pared vascular, lo que aumenta la probabilidad de obstrucción y rotura. La presión en los vasos sanguíneos también puede causar fugas de sangre y esas fugas de sangre pueden ir a donde el cerebro y causar accidentes cerebrovasculares. Además, la hipertensión puede provocar insuficiencia renal, ceguera, rotura de los vasos sanguíneos y deterioro cognitivo. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio y se registra en forma de dos números, separados por una barra. El primero corresponde a la presión arterial o tensión arterial sistólica, la más alta, que se produce cuando el corazón se contrae. El segundo, la segunda cifra, corresponde a la presión o tensión arterial diastólica, la más baja, que se produce cuando el músculo cardíaco se relaja, ¿cierto?, entre un latido y otro. La presión arterial normal en un adulto, esto es un consenso a nivel internacional, se define como presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. Sabemos que los beneficios vasculares de la presión arterial normal, o sea, son mejores cuando esté más baja la presión arterial, es decir, una presión sistólica de 105 milímetros de mercurio hace que tengamos una mejor salud. La hipertensión se define como una presión sistólica igual o superior a 140 milímetros de mercurio y una presión diastólica igual o superior a 90 milímetros de mercurio. Los niveles normales de ambas presiones, la sistólica y diastólica, son particularmente importantes ¿para qué? Para el funcionamiento eficiente de los órganos vitales como el corazón, el cerebro, los riñones, la salud y bienestar en general. Tradicionalmente se ha clasificado la hipertensión arterial como esencial o primaria, que corresponde a la mayoría de los hipertensos, en el que el mecanismo de producción de esta hipertensión no se conoce. Por otra parte, la hipertensión está la secundaria, que corresponde a un 5 o un 10% de los hipertensos, en que la hipertensión tiene una causa identificable. No voy a entrar en mayor detalle, ¿cierto?, pero para contarles que existen consensos internacionales, hay fundaciones, sociedades médicas, asociaciones a nivel europeo y americano, donde llegan a consensos de clasificación, cómo se debe clasificar la presión arterial. Cuando es óptima, la presión arterial sistólica debe tener menos de 120 milímetros de mercurio y diastólica menos de 80, cuando es normal, normal alta, cuando la hipertensión arterial está en una etapa 1, 2, 3 y la hipertensión sistólica. Hay que tener en cuenta que las cifras de presión arterial en una población siguen una distribución normal. La clasificación de una persona hipertensa viene determinada por la relación, ¿cierto? Entonces, por la cifra de presión arterial y también del riesgo que tenga, ¿cierto?, de un problema, un daño cardiovascular. ¿Qué es importante? Si usted tiene, alguno de nosotros tenemos hipertensión arterial, hay que adoptar medidas. Siempre ir al médico, ir al consultorio, ¿cierto?, a
decirle, ¿cierto? Me siento mal, estoy con un problema, no me he tomado el medicamento, se me olvidó tomar la presión arterial. Hay que solicitar y hay que acudir al profesional sanitario más cercano. Mantener siempre un contacto continuo con el equipo de asistencia médica, es decir, enfermeras, los médicos que habitualmente accedemos. Controlar la presión arterial, controlarse la presión arterial en la casa, también es una medida que ayuda a prevenir posibles daños en su salud. Hay que controlarse la presión arterial y la presión arterial alta, ¿cierto?, puede cambiar y se puede modificar con medicamentos o estilos de vida saludables. Otra recomendación, si una persona está con hipertensión arterial y toma medicamentos, es importante destacar que el médico puede recetar, de acuerdo a estas guías y consensos internacionales en que se han adoptado. También nosotros tenemos una guía clínica que se las voy a mostrar más adelante el Ministerio de Salud, porque la hipertensión arterial en pacientes o personas mayores de 15 años está financiada por el Estado. El médico le puede recetar uno o más medicamentos para la presión arterial. Existen muchos tipos de medicamentos. Algunos eliminan líquido o sal sobrante del cuerpo. ¿Para qué? Para disminuir la presión arterial. Otros reducen la velocidad de los latidos y expandan estos vasos sanguíneos. Siempre hay que hablar con el médico. Cuando hablen con el médico, ¿cierto?, hay que informarle de todas las dolencias, de todos los medicamentos que toman, no guardarse información que puede ser vital para el pronóstico de la enfermedad y para la mejoría del paciente. Es importante para una persona que toma medicamentos para la hipertensión arterial saber que debe tomar los medicamentos todos los días de acuerdo a la indicación de su médico. Muchas veces las personas piensan o sienten, sobre todo cuando yo tengo mi madre con hipertensión arterial, mi padre también tenía hipertensión arterial, ellos pensaban al principio que no funcionaban, el efecto del medicamento no dejaba de tomar. Mi papá muchas veces yo lo vi en sus desayunos con el nifedipino, que lo dejaba en su plato, ¿cierto? Y después yo revisaba, no se lo tomaba. Siempre tomar el medicamento y no creer que no funcionan los medicamentos. Sí funcionan y nos ayudan al bienestar. Si tiene algún efecto secundario, es decir, una cefalea, un mareo, un sabor amargo en la boca, etcétera, siempre inmediatamente pregunte a su médico cómo controlar estos efectos. Al farmacéutico, acudir al farmacéutico. Recordar que el profesional farmacéutico que está en farmacias de barrio, de cadena, es el único profesional que no cobra por la consulta. Vayan, acudan donde ellos. También es importante que cuando estén con el médico, frente a un médico, les digan, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto cuesta ese medicamento? Los médicos muchas veces nos dan medicamentos excesivamente caros y en realidad esto es de por vida, por lo tanto hay que tener en consideración esto y recordar que la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que se promulgó en el año 2012, después de tanta discusión en el Parlamento, más de 10 años de discusión en el Parlamento, hace que ustedes ya no tengan una simetría de información. Ustedes tienen que exigirle al profesional de la salud, al auxiliar en el consultorio, que le dé la mayor información. Y ustedes también tienen el deber de entregarle a ese médico, a esa enfermera, toda la información pertinente sobre su enfermedad. ¿Cuáles son las 6 medidas básicas para ayudar al control de la presión arterial? Seguir un plan de alimentación saludable, alcanzar un peso saludable y mantenerlo en la atención primaria, la consulta al nutricionista, ¿cierto? En la guía clínica del Ministerio de Salud también hay mucha información al respecto. Hoy en día se trabaja en todo el mundo en equipos de salud multidisciplinarios, es decir, con una nutricionista, una enfermera que los va a ayudar a trabajar en esto. Comer menos sal. Se sabe que a nivel mundial también el consumo de sal
En realidad es sobre 12 gramos por día, entre 9 y 12 promedio. Por lo tanto hay que empezar a bajar el consumo de sal, sobre todo los pacientes que tienen problemas con la presión arterial. Hay un consenso que dice que son 1.500 miligramos de sodio por día los pacientes la porción que tiene que ingerir como máximo un paciente con problemas de presión arterial, que sería una tapita del lápiz Bic, ¿ya? Esa es como medida estándar. Las nutricionistas me entregan toda esta información porque yo trabajo con nutricionistas en mi trabajo. Hacer ejercicio, no usar los ascensores. Ojalá subir la escalera, si no tiene una dolencia el paciente, ¿cierto? Una artrosis, un problema que lo invalide, usar las escaleras. Dejar de fumar, pedir ayuda en este sentido. Y tomarse la presión arterial en casa, manteniendo una planilla de registro, ¿cierto?, de las mediciones. Por lo tanto, las medidas recomendadas para un estilo de vida saludable son un aspecto clave en la reducción del riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, riñón, ¿cierto?, y cerebro. Restricción de la ingesta de sal, ya les decía que hay múltiples estudios a nivel mundial que dicen que la ingesta de sal, ¿cierto?, especialmente en forma de cloruro de sodio, afecta la presión arterial, provocando un aumento. En general, se recomienda que no sea mayor la ingesta de sal, más de 9 gramos diarios, lo que equivale a 1.400 miligramos de sodio. Y en hipertenso no exceder los 3 gramos de sal diario, es decir, una tapita de lápiz Bic al día. El efecto de esta restricción, la restricción tiene que ser mayor en los pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿cierto?, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, y la restricción de sal puede reducir el número y dosis de fármacos antihipertensivos. Consumir vegetales, verduras, la dieta mediterránea tiene muchas bondades al respecto. Usar, ¿cierto?, ojalá aceite de oliva, o si no, no agregar de aceite. El pescado, la ingesta moderada de vino, y de cerveza también. Hay un consenso mundial que sí ayudaría al bienestar de los pacientes. También es necesario recalcar que los embutidos, ¿cierto?, los alimentos ya precocinados, hay que dejarlos, ir eliminando de la dieta. Los ácidos grasos poliinsaturados se dividen en dos grupos: los ácidos grasos omega 3, que están en el pescado, hay que consumirlos en mayoría, y los ácidos grasos omega 6, principalmente presentes en aceite de origen vegetal, también hay que preferirlos. El control del peso, muy importante. Sabemos, ¿cierto?, que ahora viene el verano, hay que prepararse, hay que estar más saludable, enfrentamos el calor que viene, digamos. Hoy en día se sabe, ¿cierto?, que aumentan 1 o 2 grados Celsius en temperatura a nivel mundial, en forma anual. Entonces es importante que ustedes ya se empiecen a preparar. Si hay una persona con un problema de hipertensión, controlar la ingesta calórica y la utilización de las calorías. Y eso significa que hay que reducir la grasa saturada en la dieta, y dietas bajas en carbohidratos nos ayudarían a reducir los problemas. Ahora, se sabe que el beneficio de perder un 5 o un 10% del peso corporal se traduce en menos mortalidad. Hay menos mortalidad, se producen estudios que dicen que se produce un descenso más de un 20% en la mortalidad global y un mayor del 30% descenso en la mortalidad en los pacientes diabéticos y también en los pacientes con cáncer. Y es importante que la pérdida de peso produce una reducción de 10 miligramos de mercurio en la presión sistólica y una reducción en la presión diastólica de 20 miligramos de mercurio. Actividad física regular, espacio de vida saludables, ejercicio moderado, ayudarían al hipertenso, absolutamente. Y tratar de liberar tensiones, ¿cierto? La actividad física se recomienda hacerla más o menos 5 veces a la semana, 30 minutos al día.
Ya con el solo hecho ya de subir escaleras, estamos ayudando a nuestra salud. El abandono del tabaco en los pacientes con hipertensión arterial, muy importante. También, ¿cierto?, disminuye todo tipo de problemas cerebrovasculares. Por lo tanto, acudir a un apoyo, ¿cierto?, en los consultorios, en la atención primaria para evitar, ¿cierto?, seguir con en este consumo que es nocivo. Consumir moderadamente cerveza y vino. ¿Por qué hablo de la cerveza? Porque en general hay preguntas frecuentes que dicen que, bueno, ¿la cerveza me ayuda o no me ayuda? Sí, me ayuda igual que el vino, porque contienen polifenoles, y los polifenoles reducirían la tensión de las arterias y también promueven o disminuyen el estrés oxidativo a nivel sanguíneo. Esta es la guía clínica, no voy a entrar tampoco en detalle. Existe, ¿cierto?, una guía donde el paciente va a ser diagnosticado, va a ser seguido y se va a hacer un tratamiento en todos los hospitales públicos, consultorios. ¿Por qué? Porque la hipertensión en personas de más de 15 años es una patología que está cubierta por el auge, por lo tanto hay una garantía explícita en salud en este sentido. Estos son flujogramas como el médico en la atención primaria va haciendo un estudio del paciente y va a entregar, va a prescribir un medicamento el más apropiado de acuerdo a las cifras de la presión arterial que tenga el paciente y también del riesgo cardiovascular que puede tener este paciente. Estas son otras guías, consensos internacionales que hablan cómo es mejor, cómo el mayor beneficio, la costo-efectividad del medicamento de acuerdo al tipo de hipertensión arterial que tenga el paciente y los riesgos que tenga, los factores de riesgo asociados. Las posibles combinaciones, no hay nada al azar, todo es basado en la evidencia científica. Algunos medicamentos que son utilizados en la hipertensión arterial pueden ser los ARAO, los enalapril, los sartán, valsartán, enalapril, lisinopril, propanolol, atenolol, nifedipino, saxosin, carvedilol, metildopa, espironolactona, etc. ¿Hay efectos indeseados con estos medicamentos? Sí. Por eso que es siempre importante mantenerlo, registrarlo. Hoy día me sentí mal, me mareé, me dio una cefalea, llamar al médico o consultar en la atención primaria. El enalapril produce tos, puede producir tos, sensación de inestabilidad y cefalea. La espironolactona o triamterene aumentan el potasio en sangre. El propanolol, como efecto indeseado, puede producir depresión, pero que es reversible, bradicardia, es decir, bajan los latidos cardíacos, disminución de la capacidad sexual, diarrea y mareo. También puede producir el propanolol frialdad de manos y pies. También puede producir problemas de circulación de la sangre en el periférico, confusión, nerviosismo, rash cutáneo, constipación y favorece la hipoglicemia. Si estos efectos adversos son sostenidos, inmediatamente hay que interrumpir el medicamento y acudir a la atención primaria o a un hospital. En el caso del nifedipino produce hiperglicemia, es decir, aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Puede aparecer también edema periférico, marea, cefalea, náuseas, constipación, disnea, tos, sibilancia y taquicardia refleja por su efecto hipotensor. Los AN, es decir, los antiinflamatorios no esteroidales y los estrógenos pueden producir una reducción del efecto antihipertensivo de los medicamentos. También su médico y el farmacéutico lo va a aconsejar con respecto a cómo tomarse los medicamentos para la hipertensión arterial. Es decir, cuál es el efecto de las comidas en la absorción de estos. El atenolol, por ejemplo, siempre hay que tomarlo en ayunas. Con alimentos se retrasa y disminuye su absorción. El propanolol con las comidas aumenta la absorción. El enalapril con las comidas también aumenta la absorción. Los sartanes indiferentes, ustedes pueden tomarlo con o sin comida. La furosemida en ayuda
en ayuna, perdón, es mejor también con jugos cítricos. La hidroclorotiazida con comida disminuye la irritación gástrica y aumenta su absorción. Por lo tanto, como medidas generales y para prevenir la presión arterial, todos los adultos en sus casas deberían medirse la presión arterial o por un auxiliar, una enfermera, etc. Y aquí es importante registrar los valores. Si es elevada, se siente mal el paciente, inmediatamente consultar al médico o al equipo de salud que esté cerca. Hay personas que solo les va a bastar con cambiar modificar los estilos de vida, los cambios en la dieta, ¿cierto? También hacer mayor actividad física, etcétera, para mejorar la salud. Siempre que se les prescriba un medicamento desde su médico, tomar el medicamento. Si sienten que no le está haciendo efecto, consultar al médico, no me está haciendo efecto, pero generalmente le van a hacer efecto, pero a mediano y largo plazo, ¿ya? Las personas con hipertensión que también tienen un alto nivel de azúcar en la sangre, es decir, tienen diabetes o hipercolesterolemia o insuficiencia renal, corren un riesgo muy alto de sufrir infarto y producir ciertas discapacidades, infarto miocardio o accidente cerebrovascular. Por lo tanto, siempre los pacientes diabéticos hipertensos se tienen que controlar la glicemia. También la diabetes está en el auge, por lo tanto las cintas, las lancetas son entregadas gratuitamente a los pacientes. Autocontrolarse al menos 4 veces al día. En resumen, son todas las modificaciones en general, esto se lo podemos entregar, es de libre acceso, es importante siempre consultar a su médico, a su farmacéutico, al profesional sanitario, si se siente mal, si tiene alguna dolencia, por favor, es importante porque ustedes son el eje central del sistema sanitario. A nivel mundial, el paciente el que hoy día lleva la batuta y tienen derechos. Leer siempre las instrucciones del medicamento. Los medicamentos en las cajas tienen un folleto de información del paciente. Léanlo. Guardar los medicamentos en las casas, no en el baño. En el baño es la peor área para guardar y conservar los medicamentos. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad. Puede haber ventilación, sí, pero hay humedad. Muchas gracias.